Héctor Castro, el Divino Manco, un ícono del fútbol uruguayo. Héctor Castro Rodríguez, conocido como el Manco o el Divino Manco, es una de las figuras más emblemáticas en la historia del fútbol uruguayo y mundial. Nacido el 29 de noviembre de 1904 en Montevideo, Uruguay, y fallecido el 15 de septiembre de 1960 en la misma ciudad, Castro no solo dejó una marca imborrable como jugador, sino también como entrenador. Su vida es un testimonio de perseverancia, superación, talento y pasión por el fútbol, superando adversidades que lo convirtieron en un símbolo de inspiración. A pesar de haber perdido su antebrazo derecho a los 13 años en un accidente con una sierra eléctrica, Castro alcanzó las cumbres más altas del deporte, incluyendo la conquista de la primera Copa del Mundo en 1930. Orígenes y el accidente que marcó su vida. Héctor Castro nació en un barrio humilde de Montevideo, en una época en la que el fútbol comenzaba a consolidarse como una pasión nacional en Uruguay. A los 13 años, mientras trabajaba con una sierra eléctrica, sufrió un accidente que le costó la amputación de su antebrazo derecho. Este evento, que podría haber truncado los sueños de cualquier joven, no detuvo a Castro. Su apodo, El Manco, surgió de esta tragedia, pero con el tiempo se transformó en El Divino Manco gracias a su magia en el campo de juego, demostrando que el talento y la determinación podían superar cualquier obstáculo físico. A pesar de su discapacidad, Castro desarrolló una fuerza física impresionante y un juego de cabeza excepcional, habilidades que lo destacarían como delantero centro. Su actitud combativa y su entrega en cada partido lo convirtieron rápidamente en un favorito entre los aficionados. Inicios en el fútbol y ascenso con Nacional. Castro dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en 1921 con el Centro Atlético Lito, un club modesto que ya no existe. Su talento no pasó desapercibido y en 1923, a los 19 años, fue fichado por el Club Nacional de Fútbol, una de las instituciones más prestigiosas de Uruguay. Con Nacional, Castro encontró el escenario perfecto para brillar. En su primera temporada contribuyó a la conquista del campeonato uruguayo, marcando el inicio de una carrera plagada de éxitos. En Nacional, Castro se consolidó como un goleador prolífico. Durante su trayectoria con el club, entre 1923 y 1936, con una breve interrupción en Argentina, disputó 231 partidos y anotó 154 goles, una cifra que lo situó como uno de los máximos artilleros históricos del club en su época. Además de su título inicial en 1924, ganó 2 campeonatos uruguayos más como jugador, en 1933 y 1934. El de 1933 fue especialmente memorable. En una serie de desempates contra Peñarol, Castro anotó un hat-trick decisivo en el tercer partido, asegurando una victoria por 3-2 para Nacional tras una contienda que se extendió durante meses debido a controversias y reprogramaciones. Gloria internacional con Uruguay. La carrera de Héctor Castro alcanzó su apogeo en el ámbito internacional con la selección uruguaya, conocida como La Celeste. Debutó con el equipo nacional en noviembre de 1923 y, entre ese año y 1935, disputó 25 partidos, marcando 18 goles. Su impacto en los torneos internacionales fue inmediato y trascendental. En 1926, Castro formó parte del equipo que ganó la Copa América en Chile, entonces conocida como el Campeonato Sudamericano. 2 años después, en 1928, brilló en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, donde Uruguay defendió su título olímpico de 1924. Aunque se lesionó en la primera final contra Argentina, que terminó empate 1-1, su gol en los cuartos de final contra Alemania había sido clave para llegar a esa instancia. En el partido de desempate, Uruguay venció 2-1, y Castro se colgó la medalla de oro. Sin embargo, su mayor hazaña llegó en 1930, durante la primera Copa del Mundo de la FIFA, celebrada en Montevideo. Uruguay, como bicampeón olímpico, fue el anfitrión y favorito. Castro marcó el primer gol de la historia de Uruguay en un mundial, en el partido inaugural contra Perú, que también fue el primer tanto anotado en el recién construido Estadio Centenario. En la final, frente a Argentina, selló la victoria uruguaya con el cuarto gol en un emocionante 4-2, asegurando el título mundial para su país en el minuto 89. Este gol no solo coronó a Uruguay como el primer campeón del mundo, sino que también convirtió a Castro en el único futbolista con una discapacidad física en ganar una Copa del Mundo.
Castro cerró su carrera internacional con otra Copa América en 1935, en Perú, consolidando su estatus como una de las grandes estrellas de la generación dorada del fútbol uruguayo. Breve paso por Argentina y retiro. En 1932, Castro tuvo una breve experiencia en el extranjero con Estudiantes de La Plata en Argentina, pero regresó a Nacional al año siguiente para completar su carrera como jugador. Se retiró en 1936, dejando tras de sí un legado imponente tanto en su club como en la selección. Una segunda vida como entrenador. Tras colgar los botines, Héctor Castro no se alejó del fútbol. En 1939 asumió un rol como asistente técnico en Nacional bajo la dirección del escocés William Reeside, participando en la conquista del título uruguayo de ese año. En 1940 tomó las riendas como entrenador principal y llevó al club a un histórico quinquenio de oro, ganando 5 campeonatos consecutivos entre 1940 y 1943. Este logro sigue siendo un récord en el fútbol uruguayo. Durante su mandato, Nacional también alcanzó marcas impresionantes, como 32 victorias consecutivas en el campeonato uruguayo y una goleada histórica de 6-0 contra Peñarol, el clásico rival. Castro regresó al banquillo de Nacional en 1952 y sumó un 6º título uruguayo como entrenador, un récord que aún ostenta. En 1959 tuvo un breve paso como seleccionador nacional de Uruguay, pero su salud ya estaba deteriorada. El 15 de septiembre de 1960, con tan solo 55 años, falleció en Montevideo víctima de un infarto, dejando un vacío en el fútbol uruguayo. Legado y reconocimiento. Héctor Castro es mucho más que un nombre en los libros de historia del fútbol. Su vida encarna la superación y el espíritu indomable que caracterizan a los grandes deportistas. A pesar de su discapacidad, no solo compitió al más alto nivel, sino que se convirtió en un héroe nacional y mundial. Su capacidad para usar su muñón como ventaja en duelos aéreos y su instinto goleador lo hicieron único en su clase. En Uruguay su memoria sigue viva entre los hinchas de Nacional y los amantes del fútbol, aunque no siempre recibe el reconocimiento internacional que merece, quizá porque sus hazañas ocurrieron en los albores del fútbol organizado. Su contribución al deporte es innegable. Fue un pionero que demostró que las limitaciones físicas no definen el éxito, y su historia sigue inspirando a generaciones. Conclusión: el hombre que conquistó el mundo con un solo brazo. Héctor Castro no solo fue un futbolista excepcional, fue un símbolo de resiliencia y un arquitecto de los primeros grandes triunfos del fútbol uruguayo. Desde los polvorientos campos de Montevideo hasta el podio mundial en 1930, su carrera está tejida con momentos de gloria que trascienden el tiempo. El divino manco no necesitaba 2 brazos para alcanzar la cima. Le bastó su talento, su corazón y su legado eterno en la historia del fútbol.